Pues tenemos con nosotros a Antonio González Terol. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Además soy contento, vienes con datos del paro muy buenos. Datos positivos y siempre mejorables, obviamente, ¿no? Pero hemos vuelto a romper, si ya rompimos en mayo, esa frontera psicológica de los 4 millones de desempleados. Estamos en 3.700.000 y pico. Hay que recordar el dato de la temporalidad, que es en parte cierto, pero no absolutamente cierto, porque el 75% de los contratos que existen en España en estos momentos son indefinidos y es obvio que hay margen para mejorar, pero 124.000 personas que encuentran empleo en este mes de junio, de las mejores series históricas desde el 2009, hay que recordarlo. Solamente hay un ascenso mayor en un mes de junio, que creo que es el de junio del año 2013, pero el histórico es el más relevante y por tanto volvemos, revertimos esa tendencia. Después de 2 años de crecimiento de empleo, volvemos y seguimos creciendo y seguimos asentando esa mejora económica, ¿no? Pero además que crecimos en plena crisis, o sea, hubo ahí... Pero ahora a mí yo lo que le quería preguntar al diputado del Partido Popular es la calidad de ese empleo. Y se lo digo porque me preocupa, yo creo que a mí, a muchos, ¿no? Evidentemente es muy importante, básico, que se reduzca y es una cifra por la que hay que felicitarse todos, ¿no? Son 124.000, más de 124.000 personas menos, pero el tipo de calidad del empleo, sobre todo, a mí me importa el pago de impuestos de cada trabajador, que es realmente lo que mantiene a este Estado social de derecho, que es el pago de los impuestos en el 95% de los casos de los que estamos en nómina o son autónomos, ¿no? Es la importancia, porque muchas veces parece ser que hay reducción en el pago de las cuotas a la Seguridad Social para favorecer el crecimiento, ¿no?, del número de empleados, pero eso también afecta luego a la larga, ¿no? Alfonso, lo primero es el cambio del discurso. Ya el Partido Popular no destruye empleo. Ya la duda no es si destruíamos o creábamos empleo. Ya se sabe que creamos empleo. 1,5 millones de empleos en el último año y medio. Ahora hablamos de la calidad del empleo creado. Hoy he leído un artículo donde nos decían que las cifras del subempleo en España están en 2.045.000 subempleos. Recordemos que hay 18 millones de contratos en España. Estamos hablando de 2.045.000. Con Zapatero en el año 2007 estábamos en 1.488.000 y en el pico de la crisis en 2,5 millones. Es decir, dato positivo, 500.000 menos de subempleos durante esta legislatura. Y todavía nos queda 500.000, por lo que tenemos que trabajar para dejarlo en las cifras de antes de la crisis. Obviamente estamos saliendo, creciendo al 3%, generando empleo. Me alegro que ahora la pega esté en la calidad del empleo y no en la creación de empleo. Pero también incluso en la calidad de ese subempleo hay que reconocer que mejoramos en ratios, mejoramos en 500.000 menos de subempleos y además mejoramos las coberturas sociales. Y en cuanto a los ingresos, es evidente que nosotros estamos diciendo que para que no se vacíe el fondo de contingencia que creamos nosotros, por cierto, para que no bajemos más de los 25.000 millones de euros que quedan en ese fondo de contingencia, tenemos que crear nuevos asalariados que paguen tributos que a su vez sirvan para volver a rellenarlo. Pero hay que recordar el nombre de ese fondo, fondo de contingencia. Algunos dicen, ¿por qué se está utilizando? Porque estamos en una contingencia, porque estamos en la crisis. ¿Por qué se quedó en 67.000 millones de euros en el año 2011? Algunos no quisieron aceptar que se habían destruido 3,5 millones de empleos del 8 al 11. 1.500 empleos diarios y tampoco saben aceptar que ahora creamos desde hace año y medio 1.500 empleos al día durante estos 2 últimos años de la legislatura. Por supuesto, nuestro objetivo, ¿cuál es? De aquí hasta el 2020, si logramos formar gobierno, que yo creo que es lo que necesita este país, crear 2 millones de nuevos empleos y nuevos ingresos para garantizar esas pensiones. Ahí voy yo, Antonio, a que ahora hay que gestionar esos datos, ¿no? Y la perspectiva que se nos ofrece a los ciudadanos de una recuperación económica más enraizada que la que tenemos, ¿no?, que ahora solo apunta. ¿Cómo van esas negociaciones? Usted que tiene contacto con Mariano Rajoy y sobre todo si es tan optimista como el presidente en funciones, que hablaba de prácticamente julio, 5 de agosto, Consejo de Ministros con el nuevo gobierno. Nos va a contestar, pero va a ser después de este vídeo. Gracias por darle paso. Formar gobierno, pacto de gobierno, pacto de investidura. Bueno, lo ha dicho el presidente del gobierno hace un rato en Guadalajara y nosotros apostamos por el pacto de gobierno en primer lugar, que es esa gran coalición que ya ofrecimos el 20 de diciembre, donde nosotros entendemos que con el Partido Socialista sumaríamos 222 diputados, básicamente porque si no, lo complejo de tener solo un pacto de investidura es que tenemos que aprobar unos presupuestos y la siguiente batalla será aprobar esos presupuestos. Hay una batalla cada semana, y entendemos que lo que necesita este país es que apartemos nuestras diferencias, que probablemente son muchas entre el Partido Socialista y el Partido Popular, y nos concentremos en aquello en lo que estamos de acuerdo. Generar mejores pensiones, crear un nuevo fondo de contingencia, crear nuevos empleos. En eso seguro que los dos partidos políticos coincidimos y probablemente en lo ideológico tendremos que dejarlo para otro momento. Eso es lo que ha dicho ahora el presidente del Gobierno. Luego existiría otra probabilidad con múltiples fórmulas, que es el pacto de investidura.
que es lo que nosotros decimos que es otra posibilidad. Oiga, llegar a un pacto de investidura con la abstención del Partido Socialista, el voto positivo, por ejemplo, de Ciudadanos y dejarnos gobernar. O lo que se ha hablado también Perdóname, don Antonio, Sí. que le interrumpa un poco. Nada. Es que está preparado Emilio para darnos las posibilidades Pues de pactos entonces, y sobre ellas yo luego comento. comentamos. Venga, Emilio. Vamos con esas tres opciones que ahora mismo tiene Mariano Rajoy sobre la mesa. La primera opción, sin duda, la preferida por él, sería esa gran coalición de Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos. Sumarían 245... Esos mecanismos no están en marcha. Pedro Sánchez está muy callado, por cierto. Bueno, hasta que se produzca mejor dicho, la constitución de las Cortes el día 19 de julio, es cierto que no empiezan a correr los plazos para que Su Majestad el Rey dé Pero la los españoles oportunidad. confiamos en que ustedes estén ya negociando. Por supuesto, vamos a ver, nosotros nos hemos convertido, por Y en desgracia, silencio, además, según el ¿no? CIS, en el cuarto problema de los españoles. Y nos pagan un sueldo que nos tenemos que ganar. Y lo que quieren es que formemos gobierno. Hay una fórmula más, la de los 222 diputados, que sería Partido Popular más Partido Socialista, ni siquiera con Ciudadanos, aunque yo creo que hay que llamar a todos los constitucionalistas, pero en cualquier caso, ese sería el punto de partida. Pero antes de hablar de sillones, donde en un pacto de gobierno, antes se me olvidó decirlo, sería la entrada en el gobierno de ministros de otros signos políticos, y esto lo ha dicho Pablo Casado el viernes y el sábado en algunas cadenas de televisión, pues sería una posibilidad de explorar algo que ha funcionado en otros países de la Unión Europea, incluso en la Comisión, en el Consejo y en el Parlamento Europeo, y que experimentaríamos y que probablemente sería ese auténtico cambio político que necesita España. La posibilidad de un gobierno de concentración, si no el resto de fórmulas, pero insisto, España necesita todavía grandes reformas y todos somos conscientes, con lo cual la primera batalla es formar gobierno, que yo creo que ningún español entendería que los partidos políticos ahora abocásemos a este país a unas terceras elecciones, yo creo que eso sería imperdonable para cualquier partido. Y Bueno, lo yo que le diría que si eso se aboca, casi, lo digo de motu propio, tienen ustedes la mayoría absoluta. Bueno, creo yo- que si se lleva la sociedad no sé si es española... así, pero desde luego le digo que los me da esa últimos que impresión, queremos, es los últimos una y estoy pulsión que tengo, ¿no? Pero- Antonio, el Pues yo partido estoy- que desaparecería, yo creo, prácticamente sería Ciudadanos, ¿no? Porque es verdad que Ciudadanos ya ha sufrido una derrota política en estas últimas elecciones. a mí me alegra- Y yo sí que me fijaría en el caso de Albert Rivera y de sus compañeros, que últimamente dicen una cosa y su contraria en la misma frase, ¿no? Porque es cierto que han apuntado siempre al veto de Mariano Rajoy y sin embargo ahora dicen que eso tampoco tendría por qué ser un obstáculo. Yo no sé si desde el Partido Popular se les puede hacer llegar que a lo mejor este partido no es quien para decidir por encima de 8 millones de ciudadanos que han decidido que Mariano Rajoy sea el líder, le guste al señor Rivera o no le guste. Entonces yo creo que una de las pedagogías que podía hacer el Partido Popular, a pesar de que Rivera dice yo no tengo que hablar, que llamen antes al Partido Socialista, yo creo que uno de los interlocutores necesarios del Partido Popular tiene que ser Ciudadanos, ¿no? Porque es cierto que está dentro de la misma, del mismo espectro ideológico, ¿no? Maite, sin duda alguna, si nosotros desde el primer día, desde el 20 de diciembre, tendemos las manos a todos los partidos y esta vez sacando 52 escaños al segundo, que es el Partido Socialista, y 2,5 millones de votos, es decir, con una gran diferencia, pero hay que asumir esos resultados con humildad y también con prudencia y también con discreción, que era lo que decía Alfonso, es decir, tenemos que sentarnos, hablar de programas, cuantas menos cámaras de televisión posibles, mucho mejor. Yo creo que la Constitución se construyó en 3 mesas, con mucho pincho de tortilla y sin ninguna cámara de fotos delante ni ninguna cámara de televisión, y yo creo que este es el momento en el que probablemente todos tengamos que tener altura de miras. Ha pasado una semana, se han ido moderando las posturas y yo me alegro. Tiene que hablar todavía el Comité Federal del Partido Socialista, este y otros comités federales, el mismo que en su momento le prohibió a Pedro Sánchez pactar con el Partido Popular, con Podemos o con los independentistas y que le abocó un pacto con Ciudadanos. Bueno, pues a lo mejor ahora logramos hacerles ver entre todos que, oye, habrá que gobernar y tener un pacto de gobierno suficiente para lograr que este país siga mejorando, porque lo que es enemigo de todos sin duda alguna son los populismos, que afortunadamente en estas elecciones han quedado descartadas, por lo menos con carácter mayoritario en las elecciones. Y yo creo que el proyecto común de España dentro de la Unión Europea, de mejorar nuestras pensiones, de mejorar nuestra economía, seguro que nos une a todos, a Ciudadanos, a Partido Socialista, asumiendo todos con humildad cuál ha sido el resultado del partido que ha ganado y además se ha incrementado el número de diputados, en este caso en 14 diputados, con un gran resultado en la Comunidad de Madrid, donde pasamos de 13 a 15, yo soy el diputado número 13, el número 12 más 1, espero haber podido aportar algo también, pero con ese gran trabajo de Cristina Cifuentes al frente de la gestora del PP de Madrid, y bueno, pues asumiendo todo esto y teniendo generosidad y altura de miras para saber que hay que llegar a acuerdos que probablemente nos lleven a renunciar a cosas. Gobierno? Pues oiga, ¿Una yo porra? espero, el presidente del gobierno ha dicho que querría que fuera antes de final de julio, yo creo que habrá muchos españoles, los que puedan, muy optimista, que se sí. quieren ir de vacaciones, los que se puedan ir de vacaciones y querrían irse con un gobierno formado, y sobre todo porque hay que pensar
que el primer gran reto es hacer un presupuesto, que debería estar sobre la mesa entre septiembre y octubre, que debería estar aprobado antes de final de año y debería de tener el visto bueno de la Comisión Europea, con la cual tenemos que cumplir también los objetivos que nos hemos marcado en términos económicos. Porque hay un dato, es que si económicamente no ha sido una debacle, ha sido también porque había ya unos presupuestos aprobados para este año, cosa que fue muy criticada el pasado, ¿no? Sin duda. Al final yo creo que con este retardo que ha habido, esta tardanza en conseguir un gobierno, eso ha sido positivo. Pero yo le quería adelantar, yo creo que en el Partido Socialista no va a haber un movimiento de ficha hasta el próximo sábado, día de la reunión del Comité Por cierto, Federal. antes de despedirnos, una pregunta para sí o no. ¿Le van a ofrecer alguna cartera al PSOE para entrar en el gobierno? Bueno, es que lo que ha dicho Pablo Casado el otro día como portavoz del partido ha sido que el pacto de gobierno implica o no la entrada de ministros, con lo cual, oiga, es una fórmula nueva que habría que explorar. Se han tendido todas las manos, se entiende que cuando se hace un gobierno de coalición, es un gobierno de coalición, al modo que ha hecho el SPD y la CDU, por ejemplo, en Alemania, o lo que tienen en Austria, o lo que hemos logrado en el Parlamento Europeo, que lo preside un socialista habiendo ganado las elecciones el Partido Popular Europeo. Sin embargo, el Consejo y la Comisión está presidida por el PP, ¿no? En cualquier caso, creo que ese modelo es el auténtico cambio político que nos han hecho los españoles, y ahí habrá que trabajar. En las próximas semanas esperemos que no meses. Antonio González Terol, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Le esperamos aquí. Gracias. Bueno, pues antes de irnos, vamos a hacer un repaso a cómo está Madrid con esa línea 1 de metro cortada.